En esta presentación les conversaré acerca de los mecanismos de daño inmunológico. Esta es una clase para el segundo año de medicina del año 2020, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Quien les habla es Inés Pepper. La respuesta inmune y sus múltiples facetas. Ustedes hasta ahora han estudiado cómo son las respuestas humorales, celulares, los mecanismos de amplificación de las respuestas, la inmunidad innata y una serie de otros temas, y en esta ocasión vamos a analizar cómo el sistema inmunológico produce daño al organismo. Para entrar en contexto vamos a analizar cuáles son las múltiples facetas que presenta la respuesta inmunológica, siendo la principal la mantención del yo biológico inalterado, vale decir, la protección frente a aquello que podemos considerar como no propio, lo cual el sistema inmunológico va a rechazar mediante la respuesta celular, humoral o ambas. En la lámina histopatológica superior vemos una respuesta protectora frente a un microorganismo, la leishmania, y podemos apreciar múltiples células inflamatorias y algunos linfocitos que están eliminando a estas bacterias por medio de la fagocitosis. En el recuadro inferior vemos cómo el sistema inmunológico, en este caso específico linfocitos TCD8 fundamentalmente, rechazan un trasplante de corazón ya que no es compatible con el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que el trasplante presenta antígenos de superficie que son reconocidos por el sistema inmune como no propios y que por lo tanto van a ser rechazados. Entonces, en estos dos casos estamos hablando de una respuesta inmunológica destinada a mantener el yo biológico inalterado. Sin embargo, la respuesta inmunológica puede producir daño tisular en algunas ocasiones. Y tenemos dos grandes tipos de patologías que derivan de la acción de la respuesta inmune adaptativa en contra de nuestros propios tejidos. En la lámina superior podemos apreciar un bronquio en un caso de asma bronquial alérgica, que es un ejemplo típico de hipersensibilidad en el cual la patogenia depende de la acción del sistema inmune que va a derivar en una alteración, en un daño tisular. En la lámina podemos apreciar cómo el bronquio está parcialmente obstruido por mucus y células inflamatorias. Vemos también cómo el epitelio del bronquio ha sido descamado en algunas ocasiones. Vemos también una hiperplasia de las células musculares lisas que rodean a la pared del bronquio y finalmente podemos ver que hay una seria engrosamiento de la membrana basal bronquial. Todos estos daños, estas alteraciones en el tejido se deben a una respuesta inmune adaptativa. En la lámina inferior podemos mirar una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Sjögren, que consiste en un ataque inmunológico de las glándulas salivales parótidas fundamentalmente, submaxilares, de las glándulas lacrimales por el sistema inmune adaptativo. Las células linfoides que ustedes aprecian en la lámina histopatológica están destruyendo los acinos de esta glándula salival. En este caso, entonces, el sistema inmunológico es responsable directo del daño producido en diversos tejidos. Y esto se da en dos ocasiones principales, que son el asma
que son la hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunitarias. Otra faceta del sistema inmunológico es cuando la respuesta inmune está ausente o es deficiente. En este caso, vamos a ver que existe un daño provocado por microorganismos fundamentalmente, frente a los cuales el sistema inmunológico no puede actuar adecuadamente eliminándolos, y de esa manera la persona padece infecciones a repetición. Y en estos casos hablamos de inmunodepresión, que puede ser tanto de origen congénito como de origen adquirido, y de estos fenómenos van a hablar ustedes en clases sucesivas. Por lo tanto, en esta ocasión solo analizaremos los mecanismos que operan en el daño que está mediado inmunológicamente, vale decir, la hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunitarias, y comenzaremos esta clase analizando dos casos clínicos que ejemplifican lo que les estoy manifestando. Por ejemplo, tenemos a un niño, un varón de 6 meses, nacido de embarazo y parto normales, que es alimentado con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Cuando al niño comienzan a salirle los dientes, la madre le aplica un gel gingival que contiene, sin que ella lo sepa, obviamente, lactis proteinum, que es una proteína derivada de la leche. Esto se lo aplica para aliviarle el dolor de las encías, y lo que nota la madre de este niño es que en 2 minutos el niño presenta irritabilidad, llora, tiene angedema en los labios y párpados, tiene cialorrea, hipotonía y somnolencia, con una disminución del nivel de conciencia. Lo lleva al pediatra y inmediatamente se le aplica un tratamiento con antihistamínicos y corticosteroides sistémicos, y el cuadro se resuelve en más o menos 2 horas. Después de 15 días de este episodio, el paciente inicia su lactancia artificial con una fórmula adaptada de proteínas de la leche de vaca. En la primera toma presenta al contacto con la leche y de forma inmediata y sin llegar a ingerirla una erupción eritematosa perioral que cede en 10 minutos sin tratamiento. La madre seguía dieta libre con leche de vaca. El estudio inmunológico que se le hace al pequeño muestra que existe una IgE total elevada, la inmunoglobulina E, y bastante elevada, y tiene las pruebas cutáneas del prick test, que consiste en poner a la persona en contacto con el alergeno, con la sustancia que está provocando el problema, y las pruebas entonces resultan positivas con leche de vaca, con alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y ceroalbúmina bovina y caseína. Por lo tanto, el contacto del sistema inmunológico de este pequeño con estas proteínas es la que ha sido responsable de los daños que hemos descrito. ¿En qué consiste el angioedema de labios? Simplemente se produce una extravasación de líquido desde los vasos sanguíneos y se produce una hinchazón de labios. En esta otra foto ustedes pueden observar cómo se efectúa el prick test, en el cual se aplica el antígeno en el antebrazo y se mide la reacción inflamatoria que se produce cuando el antígeno que pusimos es el responsable de esta reacción inmunológica que produce daño. Entonces podemos concluir que el gel tiene proteínas de leche de vaca en su fórmula, el gel que le puso la madre inicialmente en las encías, y que la alergia a estas proteínas tiene un inicio precoz.
Ahora bien, este es un caso bastante típico de una alergia alimentaria a las proteínas de la vaca. Veamos otro caso. Por ejemplo, una mujer de 52 años reporta dolor en las articulaciones de ambas manos, rigidez en las mañanas durante más o menos 45 minutos, fatiga en las tardes y sus articulaciones están hinchadas. El médico se diagnostica inicialmente una artritis reumatoide y deriva a la paciente a un servicio de reumatología. Y si miramos lo que ocurre con los exámenes, tal como aparece en la diapositiva, lo que se aprecia es una proteína C reactiva en suero bastante elevada, muy elevada, el factor reumatoide en suero también muy elevado y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Entonces, esto significa que hay allí un problema inflamatorio, por algo la proteína C reactiva está tan alta. El factor reumatoide, que consiste en un anticuerpo anti-anticuerpo, también está muy elevado, y también los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. Esto entonces nos está mostrando claramente que estamos en presencia de una enfermedad autoinmunitaria que produce daño en las articulaciones de la paciente. Entonces, en estos dos casos podemos apreciar que el sistema inmune es el responsable del daño. Aquí no hay un agente infeccioso que esté causando el daño tisular, sino que es las respuestas humorales o celulares las que están provocando el problema. Entonces, cuando nosotros analizamos la inmunopatología, podemos ver que hay varias situaciones, y esto para resumir, podemos decir que la respuesta inmune adaptativa puede ser responsable de daño tisular y que a través de los mecanismos de daño inmunológico que vamos a describir en esta clase, pueden producir fenómenos de hipersensibilidad cuando el antígeno es no propio o enfermedades autoinmunitarias cuando el antígeno es propio. Por otra parte, la respuesta inmune adaptativa puede estar afectada por daño estructural y o funcional en inmunodeficiencias congénitas e inmunodeficiencias adquiridas. Todos estos fenómenos que ocurren a raíz de la alteración o de los tejidos por parte del sistema inmune o de la alteración del propio sistema inmune son estudiadas en el capítulo de la inmunopatología y tratadas por inmunopatólogos. Ahora bien, en general lo que se vio inicialmente es que existían algunos mecanismos de daño que estaban mediados por respuestas humorales y otros por respuestas celulares. Se había observado también clínicamente que habían algunos en que los síntomas aparecían de inmediato y otros en que los síntomas aparecían tardíamente. En el año 1963, los autores ingleses Gell y Coombs hicieron una clasificación basándose en la patogenia que ocurre en el daño inmunológico. Y para eso clasificaron a los mecanismos de daño inmunológico en mecanismos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los nombres propios que le dieron estos autores a estos mecanismos de daño fueron anafiláctico reagínico en el caso del tipo 1, citotóxico en el caso del tipo 2, por complejos inmunes en el caso del tipo 3 y celular en el caso del tipo 4. El mecanismo que opera es responsabilidad de la presencia de IgE en gran cantidad y de células cebadas que liberan mediadores inflamatorios en el caso del tipo 1, y este mecanismo de daño solo opera en hipersensibilidad, no participa en enfermedades autoinmunitarias.
El citotóxico está mediado por anticuerpos y complementos y opera tanto en hipersensibilidad como en enfermedades autoinmunitarias y especialmente en estas últimas. El tipo 3 o por complejos inmunes consiste en el depósito de estos complejos en los vasos sanguíneos y da cuenta de fenómenos de hipersensibilidad de enfermedades autoinmunitarias. Y finalmente el tipo celular está mediado solo por linfocitos, no por anticuerpos, vale decir, opera la respuesta celular y está presente tanto en cuadros de hipersensibilidad como de enfermedades autoinmunitarias. Y estos dibujos que les muestro en este diapositivo corresponden a la publicación original de Gell y Coombs, el año 63, en un libro de inmunología, y podemos ver entonces el tipo 1 con la IgE unida a células cebadas y la llegada del antígeno que provoca liberación de histamina. Podemos ver el tipo 2 con el antígeno unido a membranas y la activación del complemento. El tipo 3, donde observamos la presencia de complejos inmunes en los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y en el tipo 4 no hay anticuerpos involucrados, sino que tan solo linfocitos T, CD4 y TCD8. Entonces, este es el dibujo que hicieron los autores de esta clasificación que todavía es vigente hasta el día de hoy. La nomenclatura que utiliza Abbas, que es el libro que está siendo más utilizado en el curso que ustedes están siguiendo, es levemente diferente y ellos hablan de hipersensibilidad inmediata cuando están refiriéndose al tipo 1, enfermedades causadas por anticuerpos contra antígenos celulares o hísticos fijos cuando hablan del tipo 2, enfermedades producidas por complejos inmunes cuando hablan del tipo 3 y enfermedades producidas por linfocitos T en respuestas de pH o de hipersensibilidad retardada cuando hablan del tipo 4. Y además agregan un quinto tipo que serían las enfermedades producidas por linfocitos T citotóxicos, que equivale en el fondo al tipo 4 de la clasificación de Gell y Coombs. Entonces, para resumir, podemos decir que en hipersensibilidad estamos en presencia de un antígeno que no produce daño tisular. Frente a este antígeno se produce una respuesta inmune humoral o celular que conduce a la generación de moléculas y células efectoras, las cuales producen una inflamación y esta inflamación conduce a daño tisular. Ahora, en hipersensibilidad hay que hacer notar que el antígeno que no produce daño proviene del medio ambiente. Y los mecanismos que operan en este fenómeno son los mecanismos tipo 1, 2, 3 o 4. En enfermedades autoinmunes, en cambio, tenemos un antígeno propio, que obviamente tampoco produce daño, con una respuesta que origina una respuesta inmune humoral o celular, dado que el sistema inmunológico pierde la tolerancia a estos antígenos propios. Esta respuesta inmune humoral o celular se traduce en la generación de moléculas y células efectoras frente a este antígeno propio, el cual conduce a una inflamación y la inflamación es la responsable del daño tisular. Y los mecanismos de daño que operan en enfermedades autoinmunitarias son los tipos 2, 3 o 4. Para recordar entonces las respuestas inmunes adaptativas que serán responsables del daño inmunológico, ya sea en los mecanismos tipo 1, 2, 3 o 4, son la respuesta humoral, que opera mediante anticuerpos y complementos, y la respuesta celular, que puede ser respuesta DTH o citotóxica. La respuesta DTH va a actuar a través de citoquinas
activando macrófagos. La respuesta citotóxica va a actuar directamente sobre las células. Entonces, en el caso del mecanismo de daño tipo 1, tipo 2 y tipo 3, estamos hablando de reacciones de aparición inmediata a los pocos minutos de haberse contactado el individuo previamente sensibilizado con el antígeno. Es responsabilidad de respuestas humorales y se traduce en una inflamación exudativa, en edema y la afluencia de células polimorfonucleares neutrófilas, vale decir, una inflamación muy rica en líquido y en células inflamatorias polimorfonucleares neutrófilas. En cambio, el mecanismo de daño tipo 4, como el que apreciamos ahí, una dermatitis por contacto, es una respuesta retardada que demora entre 24, 48 o incluso a veces más horas en aparecer la sintomatología. La responsabilidad del daño es de la respuesta de TH y o de la respuesta citotóxica, y la inflamación que vamos a observar en el paciente va a ser una inflamación productiva con un infiltrado celular fundamentalmente de linfocitos y macrófagos. Entonces acá tenemos el resumen de lo que les acabo de decir. En el tipo 1, la protagonista principal es la IgE, que es producida por los linfocitos B que han sido sensibilizados por el antígeno, que en este caso se denomina alergeno. Esta IgE se va a ubicar en las células cebadas con la región FAB hacia el exterior de la célula, y allí se va a unir el alergeno para que entonces se produzca la liberación masiva de histamina, que va a ser la que da cuenta de la sintomatología que presenta el paciente. En el tipo 2 vemos que el antígeno está unido a membrana o forma parte de membranas, y se van a producir varias alteraciones como por ejemplo la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos o ADCC, o bien la activación por el complemento, o bien la opsonización por parte de inmunoglobulinas o complemento, y entonces se va a producir una alteración de las células involucradas. Las manifestaciones típicas comprenden reacciones transfusionales, eritrobastosis fetal, anemia hemolítica autoinmune. En el tipo 3 se forman estos complejos inmunes que se unen al complemento y van a producir una inflamación, una vasculitis. Y en el tipo 4 vemos aquí el linfocito secretando citoquinas que van a activar estos macrófagos para que sean los macrófagos los que producen el daño. Vamos a ir analizando uno por uno los mecanismos de daño inmunológico que hemos descrito, que fueron clasificados por Gell y Coombs. En esta serie de diapositivos vamos a ver 4 columnas. En la primera está el antígeno, en la segunda columna están los anticuerpos y marcados con rojo los anticuerpos responsables del daño inmunológico, y en la tercera y cuarta columna vamos a ver el mecanismo básico y los efectos que tienen los mediadores sobre nuestro organismo para conducir al daño. Así vemos, por ejemplo, que los antígenos principales que producen el mecanismo de daño tipo 1 o anafiláctico reagínico son los pólenes de las plantas, por ejemplo, los pólenes de los plátanos orientales, de los aromos, de las flores, del pasto, etc. Vamos a ver que también algunos alimentos, especialmente alimentos
derivados del mar, como son los peces, los pescados, los langostinos, las machas, los ostiones, etcétera, etcétera. Las picaduras de insectos, especialmente las picaduras de abejas y avispas, y los medicamentos. También existen un montón de elementos que están formando parte de alimentos que son responsables de este mecanismo de daño, tal como vimos en el caso clínico que les mostré. Ahora, frente a estos antígenos que se denominan genéricamente alergenos, se producen anticuerpos específicos para ellos. Y entre los anticuerpos que se producen va a haber IgG, IgM, IgE e IgA, como ustedes ya habrán visto en sus clases de inmunidad humoral. Pero el responsable del daño, que está aquí marcado de rojo, es la IgE. Y como les decía recién, la IgE se une a la membrana plasmática de las células cebadas a través de su fragmento Fc, dejando los fragmentos FAB libres para ser reconocidos unidos al antígeno o al alergeno, que en este caso está aquí representado de color rojo y que podría ser entonces un componente de los árboles, del pasto, de los pólenes, de los alimentos, de la picadura de abeja, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se produce esta unión antígeno-anticuerpo en la superficie de la célula cebada, la célula cebada va a sufrir una serie de cambios, inicialmente en su membrana y posteriormente en moléculas presentes en ella, que van a conducir a que los gránulos de la célula cebada, que contienen grandes cantidades de histamina y otros mediadores químicos de la inflamación, se liberen y produzcan los cambios en los vasos sanguíneos necesarios para que se produzca una inflamación. Y es lo que vemos en la última columna, donde podemos apreciar que hay un aumento de permeabilidad importante con salidas de células hacia el intersticio. Además, la histamina produce una contracción de la musculatura lisa de los bronquios, en el caso del asma bronquial alérgica, o del sistema digestivo, en el caso de que estemos hablando de una alergia por alimentos. Además, van a llegar al lugar células inflamatorias que ustedes ya han conocido, como los macrófagos, los neutrófilos y los eosinófilos. Y finalmente va a haber un gran aumento de la secreción de mucus, y esto es especialmente importante en las enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, y especialmente en el asma bronquial alérgico, donde se produce gran cantidad de mucus que tapan las vías aéreas. El mecanismo de daño tipo 2, ¿cuáles son los antígenos que participan? Medicamentos. Cualquier antígeno que forme parte o esté unido a las células o a las membranas basales de los epitelios, y algunos microorganismos. Lo que sí es una condición indispensable es que el antígeno tiene que estar unido a una membrana para que el mecanismo de daño tipo 2 se produzca. En el primer caso, entonces, vamos a tener que estos anticuerpos se unen al antígeno que está en la membrana y puede activar al sistema del complemento. Y el sistema del complemento, cuando se activa, como ustedes ya vieron en sus clases anteriores, produce lisis de la célula o bien produce fagocitosis al opsonizar a dicha célula que está siendo reconocida por los anticuerpos de la persona. Por otra parte, vemos cómo se puede producir también una inflamación e injuria tisular cuando aparece el sistema del complemento o los anticuerpos unidos a membranas basales fundamentalmente, y se produce entonces una reacción inflamatoria con gran daño tisular. Una tercera manera de actuar de
el mecanismo de daño tipo 2 es cuando anticuerpos bloquean o estimulan a receptores de membrana, especialmente de órganos endocrinos. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves se producen anticuerpos en contra del receptor para TSH de las glándulas tiroides y se produce una hipersecreción de hormona tiroidea. En cambio, otra alternativa es que los anticuerpos, en el mecanismo de daño tipo 2, los anticuerpos bloqueen los receptores para ciertas sustancias que son necesarias para cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, si se bloquean los receptores para acetilcolina en la placa neuromotora, se produce un impedimento para que esa persona pueda contraer su musculatura. En el mecanismo de daño tipo 3 tenemos como antígenos a medicamentos nuevamente, al suero heterólogo y al DNA en el caso de enfermedades autoinmunitarias. En este caso, los componentes de estos tres tipos de antígenos fundamentalmente, hay otros que no he nombrado, van a provocar la síntesis de distintas inmunoglobulinas, siendo las responsables del daño la IgG y la IgM. Cuando se producen la unión antígeno-anticuerpo, se producen complejos de distintos tamaños y estos complejos inmunes circulan por los vasos sanguíneos y pueden activar al sistema del complemento, lo cual lleva a la opsonización y fagocitosis que hemos descrito. Por otra parte, también pueden producir daño tisular al provocar la llegada de neutrófilos que van a intentar fagocitar aquello que los anticuerpos están cubriendo y al no poder lograrlo van a liberar al medio sus enzimas lisosomales que van a ser las responsables de provocar más inflamación y más daño. En el mecanismo de daño tipo 4 tenemos que los antígenos pueden ser medicamentos también, pueden ser algunas bacterias, especialmente las bacterias responsables de la tuberculosis o bacilos de Koch. Puede ser también cualquier antígeno que esté preparado en adyuvante completo de Freund o pueden ser también metales pesados. Por ejemplo, muchas veces se produce una reacción tipo 4 cuando se utilizan botones de metal en la ropa. ¿Cuáles son los mecanismos que operan en el daño por el mecanismo de daño tipo 4? Fundamentalmente la respuesta mediada por linfocitos TCD4 y también por linfocitos TCD8. Cuando se activan estos linfocitos TCD4, van a liberar citoquinas y estas citoquinas van a producir una inflamación de tal magnitud que van a producir un daño en las células afectadas. Por otra parte, también puede haber en este mecanismo de daño la participación de linfocitos T citotóxicos que matan a las células y a través de este mecanismo van a producir un daño tisular. Entonces, aquí algunos ejemplos de alteraciones de la piel mediadas por estos mecanismos de daño. En el tipo 1 hablamos, por ejemplo, de urticaria. En el tipo 2 es el pénfigo vulgar o pénfigo buloso, donde se producen anticuerpos en contra de la membrana basal o de las manos del paciente o la paciente. El tipo 3 o enfermedad del suero, que se produce cuando inoculamos suero heterólogo en un individuo. Y finalmente la dermatitis por contacto, cuando la persona tiene contacto con distintos productos antigénicos que van a originar una respuesta inmune celular.
Bien, veamos cuáles son algunos conceptos importantes relacionados con el tema de los mecanismos de daño. Y para ello vamos a hacer un poquitito de historia. Nunca está de más pensar de dónde vienen los fenómenos que hoy en día estamos describiendo. Y el término alergia que se utiliza con relación al mecanismo de daño tipo 1 proviene de estudios hechos por el científico von Birket, que fue un médico austríaco que vivió entre 1874 y 1929. Él estudió las respuestas anómalas en pacientes a factores del medio ambiente y inventó el término alergia, que significa en griego reactividad alterada. También explicó este señor, de manera que es sumamente importante en el inicio de los estudios de los mecanismos de daño inmunológico, también explicó la fisiopatología de la enfermedad del suero que desarrollaban los pacientes con difteria tratados con suero antidifterico preparado en caballo. También desarrolló el test de tuberculina como herramienta para el diagnóstico y estudio de la tuberculosis, y que esto opera a través de un mecanismo de daño tipo 4. Otro concepto importante es el concepto de anafilaxia. Este término fue acuñado por Charles Richet y Paul Portier, que eran dos científicos franceses que en 1902 efectuaron experimentos en perros con toxina de actinaria, que es una medusa, y acuñaron el término anafilaxia, que es lo contrario de profilaxia, que es protección, al comprobar el daño mediado inmunológicamente. Aquí vemos la estampilla, cómo se conmemora el día de la anafilaxia, y vemos también un barquito que es el barco donde se comprobó este fenómeno de una respuesta anafiláctica frente a las toxinas de las medusas en el mar del Mediterráneo. Otro concepto importantísimo es el de atopia. ¿Qué quiere decir atopia? Viene del griego topos, sin lugar o desubicado. Fue acuñado por un médico norteamericano llamado Coca en 1923 para calificar a aquellas personas que tienen una predisposición familiar a padecer alergia a sustancias muy variadas e inocuas para la población general. Esta condición, que puede o no traducirse en una reacción anafiláctica, afecta más o menos al 20% de las personas que viven en países occidentales. Y es un trastorno hereditario multifactorial y que involucra varios genes, o sea, es poligénico. En Chile, alrededor del 20 a 30% de la población general es atópica, y el 10% al 15% de los niños son atópicos. Ahora bien, como dice acá, en Chile aproximadamente el 20 al 30% de la población general es atópica y el 10 al 15% de los niños son atópicos. Cuando ambos padres son atópicos, entonces el riesgo para que el hijo sea también atópico es de un 50%, y esta cifra aumenta al 72% si los dos padres tienen la misma manifestación. Por ejemplo, si los dos padres hacen asma bronquial alérgica, es probable que el hijo también sufra del mismo tipo de alergia. Es probable. Un ejemplo en el cual podemos ver la importancia de estos mecanismos de daño, y sobre todo también la importancia de discernir entre ellos en un caso particular, es lo que ocurre con los medicamentos.
Hay muchísimos medicamentos que producen estos mecanismos de daño y que por lo tanto el paciente debe dejar de incorporar. Vemos entonces que el tiempo de inicio de la respuesta inmunológica en el tipo 1 es de 10 a 30 minutos desde que la persona que está sensibilizada toma contacto con el antígeno hasta que se produce la enfermedad. En el tipo 2, después de 50 minutos o hasta 3 días después puede aparecer eritema después de penicilina o puede haber anemia hemolítica en el caso de otros medicamentos. El tipo 3 aparecen los síntomas de 3 a 5 días y puede haber algo de urticaria, puede haber también fiebre por drogas, vasculitis y hepatitis. Como en el mecanismo de daño tipo 4, la sintomatología aparece a los 7 días recién, más o menos, y se manifiesta como dermatitis por contacto y está mediada, como vimos, por linfocitos T. La penicilina es uno de los fármacos que más problemas produce en el sentido de que es capaz de originar mecanismos de daño tipo 1, 2, 3 o 4 tal como se ve aquí en la tabla, ¿no es cierto? En el primero participa la IgE, en el segundo IgM, IgG, en el tercero IgG y en el cuarto células TH1. Entonces, las manifestaciones clínicas, en el caso del tipo 1, serán la urticaria o puede ser también la anafilaxis sistémica, que incluso puede conducir a la muerte si el paciente no es tratado en forma adecuada. En el caso del mecanismo de daño tipo 2, las inmunoglobulinas que participan son la IgM y la IgG, y la enfermedad que se produce es la anemia hemolítica, puesto que los derivados del metabolismo de esta penicilina se pegan a las membranas de los eritrocitos y se producen anticuerpos contra estos antígenos unidos al eritrocito y se produce entonces su lisis mediada por el sistema del complemento. En el tipo 3 se producen inmunoglobulinas G que van a formar complejos inmunológicos y pueden producir la enfermedad del suero a nivel de piel o también glomerulonefritis. Y finalmente en el tipo 4 las células TH1 van a producir citoquinas que van a activar macrófagos, los cuales van a ser responsables de las dermatitis por contacto. En la tabla inferior se puede observar cuáles son las reacciones más importantes que pueden producirse debido a la incorporación de drogas de acuerdo a la clasificación de Gell y Coombs. El mecanismo de daño tipo 1 o reacción anafiláctico-reagínica, los cuadros clínicos más frecuentes están anotados acá. Son la rinitis alérgica o fiebre de heno, que ocurren, ¿no es cierto?, cuando el individuo atópico va al campo en la primavera y aspira el polen o aspira caspa de animales o cualquier otro antígeno y se produce entonces una serie de estornudos y secreción nasal, y eso es lo que se denomina rinitis alérgica o fiebre de heno. También puede ocurrir asma bronquial alérgico, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, que son alteraciones en la piel, urticaria lo mismo, angioedema, que es la acumulación de líquido en el intersticio, y finalmente el shock anafiláctico, que nos puede conducir a la muerte si es que no es tratado en forma oportuna. En este caso, todas las células cebadas del organismo van a liberar histamina y se va a producir una vasodilatación brusca de toda la microcirculación, lo cual va a llevar a un shock. Las alergias entonces medicamentosas, alimentarias, las picaduras de insectos,
las alergias al látex pueden presentar algunas de estas manifestaciones que hemos descrito. Ahora, generalmente la atopia, vale decir, el aumento de probabilidades que tiene una persona de padecer este tipo de daño inmunológico puede existir, ¿no es cierto?, puede desarrollarse una u otra de estas enfermedades. Este mecanismo de daño tipo 1 va a ser analizado en otra clase, una clase de alergias, de manera que no voy a insistir en el tema. El mecanismo de daño tipo 2, en este caso hay 4 maneras de provocar daño. La primera es lisis celular por complemento, que es lo que ocurre fundamentalmente en la anemia hemolítica autoinmune o en la trombocitopenia por medicamentos, en el cual el antígeno en este mecanismo de daño tiene que estar unido o formar parte de células o membranas basales. Aquí vemos la formación del MAC o complejo de ataque a membrana en eritrocitos, mediado todo esto por el sistema del complemento. En el otro dibujo vemos la opsonización que ocurre ya sea a través de inmunoglobulinas o del complejo 3B del sistema del complemento. Vemos también como alternativa la inflamación por fagocitosis frustrada en el caso de que haya cubierto por complemento o por inmunoglobulinas las membranas basales o las membranas celulares, los polimorfonucleares neutrófilos que captan esta situación intentan fagocitarlo y al no poder hacerlo liberan sus enzimas lisosomales y esto produce una mayor inflamación y un daño tisular. Y vemos aquí también el bloqueo de receptores en el caso de la placa neuromotora o la estimulación de células tiroideas en el caso de la enfermedad de Basedow-Graves. ¿Cuáles son los principales cuadros clínicos que están mediados por el mecanismo daño tipo 2? Fundamentalmente son enfermedades autoinmunitarias. Este mecanismo de daño opera en pocas ocasiones en hipersensibilidad. La mayoría de los casos corresponden a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune, el púrpuro trombocitopénico autoinmune, el pénfigo vulgar, el síndrome de Kirkpatrick, donde se producen respuestas inmunológicas frente a antígenos de membrana basal renal y pulmonar, la fiebre reumática aguda, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, la diabetes resistente a la insulina y la anemia perniciosa. En todos estos casos opera uno o más de los mecanismos que hemos enumerado anteriormente, vale decir la activación del complemento y lisis por el MAC, la fagocitosis debido a la opsonización de células, ya sea por complemento o por inmunoglobulinas, la inflamación debido a la fagocitosis frustrada y la estimulación de receptores para TSH en el caso de la enfermedad de Graves o el bloqueo de receptores de acetilcolina en el caso de la miastenia grave. Entonces, algunos antígenos involucrados en algunas enfermedades mediadas por mecanismo de daño tipo 2. Tenemos los antígenos, son proteínas de membrana de eritrocitos. Puede haber reacción cruzada entre antígenos de estreptococo y del miocardio en el caso de la enfermedad reumática aguda. En ese caso, el paciente parte con una faringitis, por ejemplo, estreptocócica, y los anticuerpos que se producen frente a este microorganismo tienen reacción cruzada con anticuerpos del miocardio y se produce entonces una inflamación y activación de macrófagos. En el síndrome de Kirkpatrick, como ya dijimos, como antígenos operan las proteínas de membranas basales, renales y pulmonares.
En la hipersensibilidad a fármacos, por ejemplo, la heparina se puede unir a plaquetas. En la glomerulonefritis post-estreptocócica vemos reacción cruzada entre el antígeno del estreptococo y del glomérulo, de manera de que se produce una reacción inflamatoria. Y en el pénfigo vulgar se producen anticuerpos contra proteínas de las uniones intercelulares de la epidermis y se produce una inflamación por fagocitosis frustrada. Acá vemos un paciente con el pénfigo vulgar, donde se puede apreciar, ¿no es cierto?, el desprendimiento y la inflamación y el desprendimiento del epitelio por la presencia, en este caso, de anticuerpos en contra de la membrana basal de la piel. En la hipersensibilidad por mecanismo de daño tipo 3 hay complejos antígeno-anticuerpos circulando, los cuales van a activar al sistema del complemento y producir una inflamación que se denomina vasculitis y que se ve como acá en este caso de un tipo 3 por la inyección de amoxicilina y la formación de anticuerpos frente a este fármaco. ¿Cómo surge el conocimiento de la enfermedad del suero? Surge en la época en que la difteria producía estragos en la humanidad. Habían muchísimos niños que enfermaban de difteria y morían por esta enfermedad hasta que se descubrió que se podía fabricar suero en contra del microorganismo responsable de la difteria en caballos con el fin de tratar a los niños con inmunidad pasiva. Sin embargo, en algunos de estos niños aparecían estas lesiones que vimos recién en esa guaguita y se podía entonces producir enfermedad del suero, ya que el organismo del niño reconocía a los anticuerpos del caballo como antígenos exógenos y producía anticuerpos contra los anticuerpos, y aquellos entonces quedaban atrapados en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, activaban el complemento y producían una respuesta inflamatoria. El mecanismo de daño tipo 3 lo podemos estudiar experimentalmente utilizando conejos como animales experimentales a los cuales se le inyecta albúmina sérica bovina marcada radioactivamente y se puede medir entonces su concentración en el suero tanto del antígeno como de los anticuerpos, los complejos inmunes y los niveles del complemento. Se observa también la presencia de lesiones articulares y renales. Entonces, en estas curvas nosotros observamos que a medida que el antígeno va disminuyendo en el suero, porque va a ser captado, va a originar una respuesta inmunológica, y cuando aparecen los complejos inmunológicos, los complejos inmunes, comienza a disminuir la cantidad del complemento y aparecen las lesiones vasculares tanto en las articulaciones como en los riñones. Y posteriormente se puede medir el anticuerpo libre frente a ese antígeno, que es la albúmina sérica bovina. Entonces aquí coinciden que hay una cierta cantidad de antígeno que es menor que la cantidad de anticuerpos presentes y se forman entonces estos complejos, y cuando estamos en el pic de los complejos tenemos también el pic de las lesiones vasculares de los riñones y de las articulaciones. Por lo tanto, podemos observar que dependiendo de la dinámica de la aparición de anticuerpos y de complejos inmunes, se van a producir los daños en las estructuras ya previamente nombradas, vale decir, los riñones y las articulaciones. Y esto nos lleva entonces a una conclusión bastante importante,
y es que la reacción de complejos inmunes se produce cuando los complejos son pequeños. ¿Y cuándo son pequeños los complejos? Cuando hay una zona de exceso de anticuerpos, ¿vale? Sí, cuando hay más anticuerpo que antígeno se forman complejos pequeños. Cuando hay zona de exceso de antígeno también se forman complejos pequeños, y estos son los peligrosos que pueden quedar atrapados en los vasos sanguíneos, activar el complemento y producir inflamación. Cuando los complejos antígeno y anticuerpo están en equivalencia, se van a formar grandes complejos antígeno-anticuerpo que van a ser captados por macrófagos en el vaso. Entonces, las zonas de peligro, digamos, de enfermedad del suero van a ser cuando hay un exceso de anticuerpo o un exceso de antígeno. Y en esos casos se van a depositar en las paredes de los vasos sanguíneos, en las articulaciones y en los glomérulos o en el plexo coroideo en el caso del encéfalo. Ahora, estos complejos antígeno-anticuerpos se depositan fundamentalmente en vasos sanguíneos pequeños, donde la sangre sufre turbulencias, y especialmente en los vasos muy contorneados, como los vasos del glomérulo y de las membranas sinoviales. Acá vemos entonces lo que ocurre cuando se produce el depósito de complejos antígeno y anticuerpo en el vaso sanguíneo. Vemos en la parte superior de este dibujo el endotelio vascular con los depósitos de antígeno anticuerpo, la activación del sistema del complemento, y eso hace entonces que aparezcan una respuesta inflamatoria, se acerquen los polimorfonucleares neutrófilos, los cuales van a tener la intención de fagocitar a estos complejos, cosa que no pueden hacer, y por lo tanto liberan sus enzimas lisosomales y producen un daño tisular. Vemos en este dibujo una forma distinta del mecanismo de daño tipo 3, en la cual se inyecta el antígeno en un individuo previamente sensibilizado que tiene anticuerpos contra ese antígeno. Si este antígeno lo depositamos a nivel de la piel, por ejemplo, vamos a obtener la formación de complejos antígeno-anticuerpo, porque en el suero de ese paciente va a haber anticuerpos contra ese antígeno. Y por lo tanto se va a producir activación del complemento, se van a generar C3A y C5A que van a interactuar con las células cebadas, y las células cebadas van a secretar histamina, y a partir de eso se va a generar una inflamación, que es la que vemos en el recuadro con la piel de la persona afectada. Entonces, las características clínicas de la enfermedad del suero, que suele producirse a veces cuando hay transfusiones sanguíneas en mujeres multíparas o mujeres que han tenido muchas transfusiones, y la cantidad de síntomas es bastante variada. Puede haber fiebre, malestar, erupciones cutáneas en el 93% de los casos, artralgias, complicaciones gastrointestinales, cefaleas, mialgias, visión borrosa, disnea y linfadenopatías en estos pacientes, con los porcentajes que se señalan en el diapositivo. Ahora, las complicaciones que pueden tener estas personas son la vasculitis, neuropatías, falla renal aguda y raramente glomerulonefritis. Los antígenos que producen este mecanismo de daño en las personas son fundamentalmente los anticuerpos dirigidos contra las toxinas, que hacen complejos inmunológicos con ellas, hormonas de otras especies, streptokinasas, vacunas, antibióticos, y
utilización de anticuerpos policlonales y monoclonales preparados en animales, como vimos inicialmente en cuanto al tratamiento de la difteria con inmunidad pasiva. Ejemplos de enfermedades por complejos inmunes tenemos vasculitis, nefritis, artritis, reacción de Artus y enfermedad del granjero o farmer's lung, que es por cuando se inhalan los antígenos y se produce el problema en el espacio capilar alveolar. Y bien, terminemos mirando la hipersensibilidad por un mecanismo de daño tipo 2. En la mano de este individuo se ve claramente una inflamación que será productiva con presencia fundamentalmente de linfocitos y macrófagos. En este caso tenemos dos grandes mecanismos para producir daño. Uno es a través del linfocito TCD4, que libera citoquinas, y estas citoquinas van a actuar sobre polimorfonucleares y macrófagos y van a producir una reacción inflamatoria que nos conduce a daño tisular. Por otra parte, los linfocitos TCD8 también pueden detectar y atacar células que están presentando antígenos en su superficie, matándolas. En ambos casos, entonces, se va a producir un problema de daño tisular mediado por linfocitos TCD4 o TCD8. La reacción entonces de DTH, que está mediada por linfocitos TH1, se muestra acá. Primero tiene que haber una fase de sensibilización donde los linfocitos T helper o TCD4 reconocen al antígeno, liberan citoquinas y se producen respuestas efectoras. Ahora, estas respuestas efectoras entonces pueden ser responsables o son responsables del daño tisular mediado por linfocitos T. Y aquí se aprecian todas las citoquinas y quimioquinas que liberan estas células. En esta tabla se observan los tres principales tipos de reacciones de mecanismo de daño tipo 4, que son la dermatitis por contacto, la reacción tuberculínica o la granulomatosa. En el primer caso hablamos de un eczema que aparece entre 48 y 72 horas posterior a la presencia del antígeno, y en la histología de las lesiones podemos observar linfocitos, macrófagos, edemas de la epidermis. Los antígenos responsables son fundamentalmente químicos orgánicos, sustancias derivadas del litre, metales pesados, etc. En la reacción tuberculínica se produce una induración local después de 48 a 72 horas y está formada por linfocitos, monocitos y macrófagos, y se debe a la presencia del bacilo tuberculoso, o también se puede observar en la lepra. La reacción granulomatosa se produce entre 21 y 28 días posterior a la presencia del antígeno. Se produce un endurecimiento de la zona y hay macrófagos, células gigantes, células epitelioideas y fibrosis. Y este tipo de reacción se produce cuando hay un antígeno que persiste o la presencia de un cuerpo extraño, como el caso de la tuberculosis, la lepra o la silicosis. ¿Cuáles son los elementos, los antígenos que pueden producir este tipo de reacción, la dermatitis por contacto? El contacto con la hiedra venenosa, que es una planta, con el litre y otras plantas, el níquel y otros metales, fármacos como los antibióticos, especialmente los que se aplican tópicamente, anestésicos tópicos, caucho, goma,
cosméticos, telas y ropa, detergentes, solventes, adhesivos, perfumes y fragancias. En todos estos casos, entonces, el individuo generalmente está previamente sensibilizado y al tomar contacto con estos antígenos se produce esta lesión, ya que los linfocitos TSD4H1 liberan citoquinas que van a activar macrófagos, que son los que van a producir el daño. ¿Cómo se mide la presencia de un estado de sensibilización en una persona frente a estos antígenos? ¿Y cómo podemos identificar cuál es el antígeno que está provocando el problema? Para hacerlo usamos lo que se denomina el patch test o el test de parche, que a diferencia del prick test aplica parchecitos embebidos con el antígeno en la espalda de la persona y en el antígeno donde se produce una pequeña inflamación como la que se observa en este diapositivo. Entonces ahí podemos identificar a qué antígeno está sensible ese paciente. Por ejemplo, esta persona que está mostrada acá está sensible a un perfume que tiene una determinada fórmula. Aquí tenemos el tipo 4, la reacción granulomatosa. Vemos la célula gigante, muy grande, células epitelioides, que son macrófagos modificados, y todo esto rodeado por algunas fibras y por linfocitos. En la segunda foto vemos el granuloma en cuanto a las células epitelioides que forman parte de él. Esta es una inflamación que produce un aislamiento del agente injuriante, y cuando hay hipersensibilidad frente a ese antígeno, entonces se puede producir un ataque inmunológico que puede llevar a la necrosis, a la muerte de esta estructura. Y aquí tenemos la comparación de los distintos tipos de hipersensibilidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, donde ustedes pueden ver las diferencias y semejanzas que hay entre ellas. Con esto terminamos con esta abeja, que es una de las causantes de la manifestación más grave de hipersensibilidad, que es el shock anafiláctico, del cual ustedes van a oír seguramente hablar en la clase de alergias. Gracias por su atención.